Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias te doy por haber dirigido el pie de mis hermanos a este lugar. Mi Señor, yo te pido esta tarde en el nombre de Jesús que seas tú hablando a su corazón, que seas tú enderezando, redarguyendo, que seas tú cambiando caminos, que seas tú convenciendo. Mi Señor, gracias por este fin de semana hermoso, viernes, sábado y domingo, alabando tu nombre, escuchando de ti, conviviendo con mis hermanos. Mi Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Los jovencitos ya van a su clase. Hay muchos niños. Mis hermanos, pues gloria a Dios por un domingo más. Estamos estudiando este libro hermosísimo de Santiago. Y vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14. Y este mensaje se llama El corazón de Dios. Así se llama. El corazón de Dios. Vamos al capítulo 2, versículo 14. Y mis hermanos, pues en este capítulo 2 el Espíritu Santo está hablando de la acepción de personas, del favoritismo a las personas. Están favoreciendo al pobre. Hace 2000 años así era. Hoy no es la excepción. Y sabes una cosa, que entre más pase el tiempo, más se va a notar, más se va a hacer notorio entre las personas, en las congregaciones. Pues a la gente que está mejor acomodada, a la gente que tiene más dinero, pues es la que mejor ven en las congregaciones generalmente. Eso es lo que está pasando aquí. Aunque cambia de tema el Espíritu Santo, pues todavía está relacionado con lo anterior. Mira cómo dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 14, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esto lo vimos el martes pasado. Y vimos este martes pasado que Santiago para nada, absolutamente para nada, contradice la enseñanza del apóstol Pablo, y mucho menos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que Martín Lutero
pues desde hace casi 500 años empezó, él fue el que dijo que Santiago no debería de estar dentro del Nuevo Testamento, ¿te acuerdas? Y de ahí para acá, pues muchos opinan de la misma manera. Ya ves que pues los hombres generalmente, pues así somos. Una persona dice algo y ya luego otros también dicen lo mismo. Pero tú ya viste que no contradice la enseñanza del apóstol Pablo, mucho menos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo, y lo que él hace, lo que el Espíritu Santo hace, presenta diferentes aspectos de la misma verdad. El apóstol Pablo enseña la justificación por la fe, ¿sí? Pero también dedica un capítulo completo en Romanos 6, un capítulo completo de la santidad. Y él nos dice que el fruto de la gracia, el producto de estar en la gracia, de ser receptor de la gracia, es la santidad. Y nuestro Señor Jesucristo dice, enseña que el que está en la luz hace buenas obras. Exactamente lo mismo que el apóstol Juan. Y sabes una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, esta sección de Santiago podría titularse sin ningún problema justificación por las obras. Porque realmente hay un sentido en el que somos justificados por las obras. Solamente quiero que tengas el concepto claro. El Hijo de Dios no hace buenas obras para salvación, no. El Hijo de Dios, al ser sellado por el Espíritu Santo de Dios en su corazón, al tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el resultado, el producto, son las buenas obras. Esa es la causa que el Hijo de Dios hace buenas obras. ¿Te acuerdas que vimos en Efesios capítulo 2? Porque por gracia, regalo inmerecido, sois salvos. No pudimos hacer nada para salvarnos, no pudimos pagar nada para salvarnos. Ahorita en este momento no podemos hacer nada, absolutamente nada, para seguir siendo salvos. La salvación es por gracia. Pero en el versículo 10 dice que el producto, ahora que somos fruto de sus manos, hechura suya, fabricación suya, ahora andamos en buenas obras. Y que esas obras fueron hechas para sus hijos desde antes de la fundación del mundo. ¿Te acuerdas que ya lo vimos? Ok. Pero quiero que tengas esto claro, mi amado hermano, para poder continuar. Para poder comprender la plena verdad de la justificación, deberíamos comprender claramente que hay seis aspectos que tienen que ver con la justicia de nosotros, que tienen que ver con nuestra justificación. 6 aspectos que tienen que ver con ser declarados nosotros, sin merecerlo, de manos limpias. Hay 6 aspectos y quiero que pongas mucha atención. Así es que dale un codazo al que tienes al lado. Dale un codazo que tienes al lado y dile, pon atención. Y mira, número 1. Somos justificados efectivamente por gracia. Vamos a Romanos 3:24. Cuando hablamos de justificación, tiene que ver con 6 cosas. 6 cosas. Pero ninguna de ellas se contradice. Ninguna de ellas. Todas tienen que ver con el mismo tema, viéndolo de diferente punto de vista. Y es lo que a veces no se tiene claro. Es lo que a veces no se tiene claro. Entonces mira, número 1, somos justificados por gracia, sin merecerlo. Gracia en el griego de hecho quiere decir regalo inmerecido. Mira Romanos 3:24. Siendo justificados, declarados inocentes, gratuitamente. Esa palabra dorian en el griego de balde. Y es increíble, mi amado hermano, cómo dice la palabra que somos justificados gratuitamente. Y dices tú, ¿y por qué cuesta tanto estar en una congregación? Pues porque son unos ladrones. Y los que están ahí, pues es por tarugos. Ahí está, mira.
Las personas, ¿cómo son declarados inocentes? Gratuitamente. Dorean en el griego, sin costo alguno. ¿Sabes qué quiere decir? De balde. Eso quiere decir. La salvación no tiene costo ninguno, mi hermano. Ninguno. Si tú apoyas la obra es porque tú eres consciente de que la obra necesita. Que necesita pagarse renta, que necesita pagarse agua, que necesita pagarse luz. Que necesitamos para movernos economía. Pero de ninguna manera y nunca porque tengas obligación, porque seas manipulado o por algún otro tipo de truculerías. No, definitivamente no. Mira, siendo justificados de balde, siendo justificados gratuitamente por su regalo inmerecido, mediante el pago, la redención que es Cristo Jesús. Entonces, número 1, somos justificados por gracia. Ve a Romanos 5:1. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Es muy sencillo estudiar la Biblia. Por ejemplo, aquí habla Santiago de que somos declarados justos por nuestras obras. Pues luego tenemos que ver dónde se encuentra esa palabra justificación y buscarla en toda la Biblia. Y entonces sabemos qué es lo que tiene que ver con justificación. Y así entendemos cómo es que piensa Dios. Así sabemos, tenemos certeza cómo es que piensa Dios. Mira, somos justificados por la fe. Por la fe. Mira, justificados pues por la fe, la confianza. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ve ahí mismo al versículo 9. Somos justificados por su sangre. Por su sangre. Miren el versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en el griego, en, por o sobre. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ve a Romanos 8:33. Si tú te fijas, estamos en Romanos. ¿Sabes por qué? Porque allí es el libro que contiene más doctrina. Si tú estuvieras constantemente en Romanos, entenderías lo que es la base donde la iglesia cristiana pues tiene su roca. Ahí. Mira, número 4, somos justificados por Dios mismo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dios. Y número 5, ve a Romanos 4:24. Somos justificados. ¿Por qué? Por su poder. Porque Él quiso. Efesios 1:4 me encanta, según fuimos escogidos para Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, por amor. Y no nomás eso, sino que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Somos justificados por el poder de Dios. Mira Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, lo que nos sirve es lo que sigue. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justificación está ligada al poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Y número 6, vea Santiago 2:24. Somos también justificados por nuestras obras. Las obras buenas son la evidencia de que nuestra fe interna es verdadera. Las obras buenas que se ven son la evidencia de lo que no se ve en nuestro corazón. Mira Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado. ¿Por qué? Por las obras y no solamente por la fe. Ahora vamos a la diapositiva número 1. Entonces mira, cuando hablamos de la justificación de nosotros, de una o de otra manera, estamos hablando de estas 6 cosas. Y no hay contradicción. Número 1, somos justificados por gracia. Somos justificados por la fe. Somos justificados por su sangre derramada en la cruz. Somos justificados por Dios mismo. Somos justificados por el poder de Dios. Y somos justificados por nuestras obras. Esas obras buenas que de ninguna manera podríamos hacer constantemente si el Hijo de Dios no habitara en nuestro corazón. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? ¿Sabes una cosa? Que cuando nosotros no tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón, cuando no habita Él dentro de nosotros, podemos ser buenos un día, 2 días, máximo 3 días. Y después 2 o 3 meses seguimos siendo las mismas personas. Por eso, mi amado hermano, tú tienes que ver qué camino estamos caminando, qué camino están caminando tus pies. ¿Por qué? Porque nadie que se topa con el Hijo de Dios, era lo que mi hermano Elías predicaba el día de ayer. Nadie que tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. Nadie, absolutamente nadie. ¿Me pones la diapositiva 2, por favor? Y sabes una cosa, mi amado hermano, William MacDonald es un teólogo excelente, excelente. Y la verdad es que, pues yo cuando vi estas cosas, hay otros versículos que apoyan lo mismo, pero ya por falta de tiempo y pues tenemos un tiempo muy reducido, ya no los puse, pero este es el comentario de este teólogo, William MacDonald. Y lo voy a citar así literalmente. William MacDonald. Ahí está, mira. El Hijo de Dios es justificado por gracia, por fe, por su sangre, por Dios, por su poder y por nuestras obras, pero sin contradicción alguna. Estas declaraciones, estas de Santiago, que la salvación es por obras, presentan sencillamente diferentes aspectos de la misma verdad. Y mira, sigue un orden. La gracia es el principio en base del que Dios justifica. La fe es el medio por el que el hombre recibe la justificación. La sangre es el precio que el Salvador tuvo que pagar. Dios es el agente activo en la justificación. El poder de haber resucitado a Jesús de los muertos, el poder de darnos vida a nosotros, es su prueba. Y las obras solamente son
el resultado. ¿Qué te parece? ¿Verdad que sí? Increíble, dice mi hermana Chepis. Sí. ¿Sí? Regresa a Santiago 2:14. Entonces mira, ya con esas bases de que Santiago no contradice a Pablo, que Santiago no contradice a Jesús, que Santiago no contradice la Escritura, que la salvación y la justificación efectivamente también tiene que ver con las obras. Y tú ya viste, pues no nomás con las obras, con todo lo que tiene que ver la justificación. Entonces, ¿estarás de acuerdo que ya podemos seguir caminando? ¿Verdad que sí? Ok. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Ahora, quiero que pongas atención, porque aquí no dice el Espíritu Santo que este individuo tiene fe. No. Él dice. En algunas versiones está, alguno alega que tiene fe. O sea, él está diciendo, no, yo tengo harta fe. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Mis hermanos, es importante nuestra conducta. Sí, mi hermano, sí. Porque mucha gente yo lo he escuchado decir, yo no voy al templo porque fulano, porque sutana es cristiano o cristiana y mira cómo se las gasta. Y yo te he contado que hay personas que me han detenido en la calle y me dicen, ¿usted es el pastor de fulana de tal? Y digo, sí, mi hermana, para la gloria de Dios. Pues si supiera cómo se las gasta fulana en la calle con su familia y bla, 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 bla. Y después de 15 minutos sin poderle cortar, le digo, mi hermano, mi hermana, pues hay que orarle a Dios. Hay que orarle a Dios. Ella apenas está en remodelación. O él está en remodelación, mi hermana. Está en proceso. ¿Y qué crees? Que cuando les digo hay que orar por ellas, dicen, ya no me dice nada. Gran cristiano, ¿verdad? Gran cristiana. Pero ¿sabes qué sucede, mi hermano, mi hermana? Es una obligación de los hijos. ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? Pues es nuestra obligación, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes compartirle a las personas de Jesús, pero ellos, más que tus palabras, ven tus acciones. Ellos dicen, no puedo oír lo que me predicas porque hace más ruido lo que estás haciendo. Efectivamente, mi hermano. Ellos no te pueden escuchar todo lo que dices del amor, de la gracia, del perdón, si están viendo que no nos comportamos de manera adecuada. Por eso lo que le molesta a Santiago es eso, mi hermano. Santiago, ya te debes de haber acostumbrado a sus palabras. ¿De qué aprovechará si alguno dice que es cristiano? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Me lo puedes poner en NTV, por favor? Apenas en el capítulo 1 nos dijo, pero sed hacedores de la palabra. ¿Te acuerdas que ya lo vimos, capítulo 1? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando somos oidores de la palabra, pero no hacedores, dice el original que nos estamos engañando a nosotros mismos, que nos estamos metiendo el pie nosotros mismos. ¿Te acuerdas? Eso ya no lo dijo. Mira en NTV, mira lo que dice aquí. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Y esto es muy claro de entender, mi hermano. Con los novios. ¿Cuántas veces? Porque pues bueno, a mí ya se me olvidó. Porque pues ya tengo muchos años con la hermana Lilia. Pero los novios, ¿cuántas veces se dicen? Ay,
te quiero bueno, no sé cómo digan harto, ora. Pero pues antes decían, pues te quiero mucho, te amo, ¿verdad? Y luego unos más sangrones, más así que dicen, ay, me haces falta como el aire. Pero el chamaco holgazán no va a ver a la muchacha. Pero el chamaco no le habla, no le manda mensajes. Y cuando se ven la trata mal. O al revés. ¿Hay amor entre ellos? Pues es lo mismo acá, mi hermano. Tenemos que demostrar ese amor. Entre novios, entre esposos, pues es exactamente lo mismo. Si el esposo dice, ay, te quiero harto, pero no le da para el gasto, madre mía. Entonces, todo eso lo entendemos, mi hermano. No más que a veces pensamos que el Espíritu Santo nos habla de otras cosas. No. El Espíritu Santo claramente nos habla. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe en Cristo, en Dios, si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Ahora quiero que pongas atención, versículo 15, regresa Reina Valera. Quiero que pongas atención porque aquí el Espíritu Santo nos pone un ejemplo. Un ejemplo. ¿Estarás de acuerdo que las buenas obras son buenas obras, es plural? Y son muchas cosas las que podemos hacer. Dame una buena obra. Dame una. Ustedes no hacen. Visitar al hermano cuando está enfermo. Otra. Ayudar al pobre. Otra. Bueno, precisamente lo que dice Santiago es eso. Dentro de esas buenas obras, el Espíritu Santo aquí se enfoca en la ayuda económica al pobre. Pero otra buena obra, pues visitar, ¿qué? Enfermos. ¿Qué dijo mi hermana Eda? Esa, otra. Se me hace que ustedes no hacen. Apoyar a la viuda. Otra, porque eso dice Santiago. Otra. Madre mía. Pues bueno, vamos a llevarnos una tarea. No vayas a decir, ir a las noches con Jesús. No, pues así te vas a divertir. Bueno, muchos vamos a servir, ¿verdad? Visitar a los presos. Otra obra buena. Soportar los unos a los otros. ¿Darle de comer a quién? Sí, eso es lo que dice Santiago. Hay muchas buenas obras que se me hace que andamos patinando ahí. Mira el capítulo 2, versículo 15. Y en las buenas obras el Espíritu Santo se enfoca en eso. Y si un hermano o una hermana están desnudos, la palabra en el griego no se refiere a que andan en la playa, no, ni de vacaciones, no. Aquí el griego quiere decir que están desnudos por falta de ropa, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Versículo 16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Esa palabra saciaos, cortazo, en el griego quiere decir literalmente darse un atracón. Eso quiere decir el griego. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿Cuál es el beneficio? Versículo 17. Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mis amados hermanos, Santiago ilustra en este punto con un ejemplo. Lo ilustra con un ejemplo. La fe sin obras, con las palabras de compasión, pero sin los actos de compasión. Mis queridos hermanos, hay algo que tenemos que entender. En el corazón de Dios hay una preocupación especial por los hermanos pobres.
Eso hay en el corazón de Dios. Apenas en el capítulo 1, versículo 27 nos dijo que la verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Eso hay en el corazón de Dios. Pobres, dice la Escritura, vamos a llegar ahí. Dice que siempre va a haber. De hecho, en Apocalipsis, ¿te acuerdas de aquella marca de la bestia? Bueno, acuérdate que la iglesia se va pronto, se va antes de la gran tribulación. Pero dice la Escritura que van a poner un sello a los viejitos y a los niños, a los ricos y a los pobres. Es decir, todos los sistemas de gobierno del mundo, el que tú me digas, son un fracaso. Nunca van a poder acabar con la pobreza de las personas. El que tú me digas, capitalismo, socialismo, el que sea. Porque hasta el final de los tiempos va a haber pobres. Hasta el final de los tiempos. Y sabes una cosa, exactamente es la misma idea. La misma idea. Aquí Santiago dice: si un hermano o una hermana no tienen ropa y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, pero nosotros simplemente les decimos: vete en paz, abrígate y date un atracón, pero no le ayudas. Palabras muy calientes, pero actos muy fríos. Mi querido hermano, hace años, ¿a qué horas tenemos el servicio del martes? A las 6. Hace años de eso, una hermana, eran las 6 de la tarde y no había desayunado y no había comido. Y si tú dices: aquí en este lugar, sí, mi amado hermano, aquí en este lugar. Y te voy a preguntar algo. Te lo digo esto con mucho amor. Con mucho amor. ¿Por qué nadie se dio cuenta? ¿Qué crees? Que aunque tú no me lo hayas dicho, yo sé por qué. Porque cada quien estamos pensando en la ropa, en el trabajo. Ya me cortaron el internet, el teléfono. No he ido al salón de belleza, el gimnasio. La mayoría de las personas que estamos aquí tenemos hijos. La mayoría. ¿No es verdad? Mi hermana Edna, aquí está luego. Tiene una hermosa jovencita ya. Está Tade. ¿Qué sentiría mi hermana Edna si Tade anduviera allá en Toluca? ¿Qué centro comercial les gusta de Toluca? Galerías. No sé si haya otro más nuevo, no lo sé. Galerías. Muy buen centro comercial. Buena comida. Cinépolis. Muchas cositas en qué gastar. ¿Cuánto te gusta un viaje a Toluca hoy? El almuerzo, la comida, la ida al cine, comprar 2, 3 chuchulucos. ¿Cuánto te gusta? Y que Edmi fueran las 6 de la tarde, que allá no hubiera Tade. Y que Edmi fueran las 6 de la tarde sin comer. ¿Qué le diría a mi hermano Temo o mi hermana Edna? ¿Qué le diría a Tade? Oye, ¿cómo estuvo la película? ¿Cuál viste? ¿Qué comiste? Pues me fui a Carl Jr.'s. Y eso porque no me puse elegante. Quería una hamburguesa de esas de a 1,000 pesos. ¿Qué tanto es? Y en mí, sin comer. ¿Qué pasaría, mi amado hermano? Te digo esto y se los digo con mucho amor, mi hermano. Nosotros como pastores no podemos hacerlo todo, aunque sí quisiéramos. Es obligación de ustedes. Si no tienes para ofrendar, no ofrendes. Pero eso poquito que tienes, es tu obligación que tú voltees a ver a tus hermanos.
Es tu obligación. Porque nosotros, estarás de acuerdo que no podemos estar en todo, aunque sí quisiéramos, mi amado hermano. Aunque sí quisiéramos. Pues ese pequeño ejemplo es una ilustración de lo que siente Dios cuando una persona llega aquí a las 6 y no ha desayunado y no ha comido a las 6 de la tarde. Yo me acuerdo que yo le dije a la hermana, pues hermana, falta de confianza, porque aquí por lo menos huevo y frijoles siempre hay. Un café, un pan. ¿Sí me entiendes? Mira, exactamente la misma idea con el apóstol Juan. Vea primera de Juan 3:16. ¿Me lo pones en NTV, por favor? ¿Es una obligación de nosotros? Sí, mi hermano. Sí. ¿Sabes una cosa? ¿Te puedes imaginar? Sabemos cuál es el estado de las congregaciones. Dinero, dinero, dinero. ¿Te imaginas si manipularían de la misma manera a las ovejas? Si andarían tras de las ovejas, si ese dinero fuera para los pobres, ¿harían lo mismo? ¿Verdad que no? Roban y andan tras de las personas y manipulan porque el dinero es para ellos, no es para la gente necesitada. En este lugar, mi amado hermano, cuando podemos, lo hacemos. No como una obligación, porque nunca va a ser una obligación hacerlo, sino porque entendemos que hay personas que pasan necesidades dentro de la congregación. Yo no estoy en contra de que se regale café y tortas en un hospital. Yo no estoy en contra de que se consigan cobijas y se vayan al cerro a regalarlas. De lo que estoy en contra es que primero no tengamos la capacidad de voltear a ver al que está al lado. Tenemos que voltear a los que están aquí. Y ya después de eso podemos voltear a ver a los demás. Mira la misma idea en NTV, primera de Juan 3:16. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Estos son los parámetros de Jesucristo. Dar la vida por nuestros hermanos. Contimás un plato de comida. Contimás por la ropita. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, cuando estaba yo predicando en el Estado de México, pues la ropa que me regalaban allá, pues yo lo traía para acá y ahí la poníamos para que quien quisiera se la llevara. La ropa que me daban aquí, yo la llevaba para allá. La ropa que me dan aquí, pues a veces si algo le queda a los jóvenes, a estos jóvenes que ves, la agarran. Sí, mi hermano, la toman. Y ya después, pues órale para los demás. ¿Está mal que usemos ropita usada? No, mi hermano, no, de ninguna manera. Porque la obra necesita, la gente necesita. Lo más importante no es el edificio. Lo más importante no son los instrumentos, no es el proyector, no es la pantalla. No, mi amado hermano. Lo más importante es el corazón de las personas que tenemos al lado. Y a veces nos ocupamos de todo lo que se ve, pero no estamos viendo a las demás personas. Mi amado hermano, tenemos la obligación. Si estamos verdaderamente siguiendo al Hijo de Dios, eso fue lo que hizo Él aquí. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. 17. Y mira versículo 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión. Mira la pregunta que hace el Espíritu Santo usando al apóstol Juan. ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Si tú sabes que alguien está padeciendo necesidad o que no tiene suficiente. Ahora, ¿eso se ve? Sí, mi hermano, pues eso se ve, se nota. Dice el apóstol Juan, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Ahora, no hablemos de las congregaciones, hablemos de nosotros. Hay personas que trabajan mucho, qué bueno.
Pero pregúntate tú en tu corazón, ¿cuánto trabajas al día? ¿Qué le haces a ese dinero? Y si ese dinero fuera para los pobres, ¿le dedicarías la misma rutina de horas al trabajo? Sí, ¿verdad que no? Trabajas y trabajas y trabajas. Porque es para ti. Porque es para tus gustos, para tus vacaciones, para tus deleites. Pero si tú tuvieras que trabajar para compartir con los que no tienen, con los que están padeciendo hambre y necesidad, ¿trabajarías de la misma manera? Yo te lo puedo asegurar, no. Y mis amados hermanos, esa preocupación está en el corazón de Dios. Si tú tienes lo suficiente para vivir y tú ves que algún hermano de aquí tiene necesidad, pero no tienes compasión, la pregunta del Espíritu Santo: ¿cómo puedes decir que el amor de Dios lo tienes? Versículo 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Dice la Reina Valera, que no sea de lengua, porque de lengua me como un taco. Bueno, eso no dice la palabra, nomás dice que no sea de lengua. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Versículo 19. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia. Nosotros, mi amado hermano, por eso es que si nosotros estamos creciendo correctamente, ¿hay obligaciones de ustedes para este lugar? Sí. Pero la primera obligación es con tus hermanos. Es con tus hermanos. Yo he hablado con las personas. Cuando yo veo que tienen tanta necesidad, yo mismo les digo: no des. No des. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de que quites el alimento de tu mesa y lo traigas a la mía. ¿Cómo me vería Dios a mí? ¿Sabes una cosa? Tenemos que aprender a ver a los hermanos antes que incluso ver este lugar. Porque a mí me daría pena. Por ejemplo, ese día de mi hermana que me dijo eso, yo sentí que algo me traspasó mi corazón. Y yo en la noche oré y yo le decía: Señor, perdóname, pero es que ya son tantos que es difícil para mí. ¿Por qué? Porque, pues bueno, sabemos, mi hermana Irma, a la que procuramos estar continuamente con ella, pues es con ella. Los que sabemos que no necesitan tanto, pues mi amado hermano, me vas a perdonar. Pero yo prefiero visitar a las personas que yo sé que tienen más necesidad que otros. Claro, cuando tú me hablas y hay alguna situación, pues yo voy luego, tengas o no tengas. Pero con los que tienen un poquito menos, pues tengo que estar más al pendiente. Entonces cuando mi hermana me dice: pues no desayuné y no comí, yo dije: madre mía, perdóname, Señor. ¿Por qué crees que te digo a ti que tú tienes que estar más al pendiente de los demás? ¿Por qué es necesario? Sí, mi hermano. Vea Mateo 26:11, por favor. Dice nuestro Señor Jesucristo: siempre va a haber hermanos entre ustedes que tengan necesidad. Siempre. Mira Mateo 26:11. Son palabras de Jesús. Porque siempre tendréis pobres. Siempre tendréis pobres con vosotros. Pero a mí, dice Jesús, pues a mí no siempre me van a tener. Vea Salmo 41:1, por favor. Mira, Salmo 41:1. Bienaventurado,
profundamente dichoso el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. No te debes sorprender, mi hermano, cuando las personas no tienen. Yo mismo les he dicho: no des si no puedes. No des. ¿Es necesario que pensemos y que aprendamos a ver a las personas? Sí. ¿Puedes ir, por favor, a Proverbios 14:21? ¿Me ayudas con el piano, por favor? Proverbios 14:21. Miren lo que dice ahí. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Vea Proverbios 19:17. ¿Qué era lo que estaba pasando con la congregación, con los lectores de Santiago? Hacían acepción de personas. Y el Espíritu Santo primero les dice: es pecado. Vimos en Malaquías por qué fue roto el contrato espiritual de Dios con los sacerdotes. Por dos cosas. Número uno, le dieron la espalda a Dios. Número dos, hicieron favoritismo de personas. Favorecieron al rico. Lo vieron con buenos ojos. Y aquí el Espíritu Santo les dice: en lugar de favorecer al rico y despreciar al pobre, ¿saben qué? Es su obligación ver por las necesidades de los pobres. Mira Proverbios 19:17. A Jehová presta. Te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que Dios necesita que tú le prestes dinero? Si Él es el dueño del oro y la plata, de la tierra y su plenitud. Pues tú, mira, le prestas cuando tú le das al pobre. Tú le estás prestando. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ve al 28-27 de Proverbios, por favor. Mira Proverbios 28-27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ve a Gálatas 2:9. Ahora quiero que pongas atención. Yo te he platicado algunas veces del Concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15. Es curioso cómo ese Concilio de Jerusalén está reconocido por la Iglesia Católica, la tradicional. Ese Concilio de Jerusalén está reconocido también por la Iglesia Ortodoxa, que fue el primer cisma, el primer gran cisma de la iglesia. Se dividió en Iglesia Católica y Iglesia Ortodoxa. Allá donde está Putin, y está uno con un gorrote bien grandote. Ok. Bueno, allá no le hacen caso al Papa. Ese es otro. Es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Ese Concilio de Jerusalén de Hechos 15 está reconocido también por los evangélicos, cristianos evangélicos como nosotros. Y aquí el apóstol Pablo nos dice lo que platicó con las columnas de la iglesia en ese Concilio de Jerusalén. Y aquí lo plasmó en Gálatas 2:9. Mira, ya hablando con ellos, dice el apóstol Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, este Santiago del que estamos estudiando la carta, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, es decir, diciendo: somos los mismos.
jalamos para el mismo lado. Eso están diciendo. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y mira versículo 10. Solamente nos pidieron, mira la única recomendación, cuando las columnas dijeron, bueno, nosotros vamos a los judíos, y Pablo y Bernabé, ustedes pues a los que no son judíos. Nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. La única recomendación que le dieron al apóstol Pablo, pues solamente vela por los pobres. Y dices tú, entonces lo reconoce la Iglesia Católica, lo reconoce la Iglesia Ortodoxa, lo reconoce la Iglesia Cristiana Evangélica. Y la pregunta es, ¿y lo hacen? ¿Qué crees? Que es evidente que no lo hacemos. En este lugar, mi hermano, lo que tú das, obviamente, se destina para las necesidades de este lugar, porque pues ni modo que un día domingo llegues y que no haya luz. O por ejemplo, ni modo que llegues aquí al baño y que no haya, que le bajes al agua. O por ejemplo, ahora que fuimos a la noche con Jesús, pues ni modo que nos quedemos sin gasolina ahí en San Felipe. Cosas de ese tipo, ¿verdad que no? No. O por ejemplo, yo pues ni modo que me desmaye aquí a media prédica. Que digan, es que tiene 2 días en ayuno, no, sin comer. Un ayuno a fuerzas. Pero siempre que hay la posibilidad, siempre ayudamos a quien lo necesita. A quien lo necesita. Pero si aún así tú dices, no se lo doy a él porque pues siempre saca corbata diferente. Pues no te preocupes. Arrímatele a tu hermano, arrímatele a tu hermana, porque es tu obligación. La preocupación por los pobres ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Lo vemos desde el principio hasta el fin. Bueno, ¿qué lugar tan especial ocupa en el corazón de Dios? ¿Sabes quién es el que más sorprende a Dios? ¿Te acuerdas de aquella viuda que dio 2 blancas? Y que dice Jesús, fue la que más dio, porque todos dieron de lo que tenían, de lo que les sobraba. Pero esta viuda pobre dio todo lo que tenía. ¿Sabes cuánto es 2 blancas ahorita? $1.50. Eso le sorprende a Dios. ¿Puedes ir a Isaías 58:1, por favor? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Mira lo que dice aquí, sí, Isaías 58:1. ¿Cuántas congregaciones? El ayuno. No, mi hermano. ¿Yo sabes qué les digo a las personas aquí? No ayunes. Mejor empieza a hacer lo correcto. Eso es lo que dice la Escritura. Mira, vamos a verlo. Clama a voz en cuello, grítales. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y mira la pregunta que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué dicen ayunamos
y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que nuestra voz sea oída en lo alto. Miras versículo 5. Y otra vez el Espíritu Santo: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Mira versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Lo que está diciendo: no ayunes. ¿Para qué ayunas? ¿Para parecer hijo de Dios? No ayunes. Mejor voltea a ver las necesidades de tus hermanos. Nadie es tan pobre que no pueda compartir comida. Nadie es tan pobre que no pueda visitar al enfermo. Nadie es tan pobre que no pueda dar un vaso de agua. Nadie es tan pobre que no tenga ropa para regalar a sus hermanos. Nadie. Nadie. Ahora, una vez que hagamos esto, mira el Espíritu Santo, versículo 8. Entonces, una vez que veamos hambre y la saciemos, una vez que veamos necesidades en los hermanos y los ayudemos, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9. Entonces invocarás. ¿Y qué dice ahí? Y te oirá Jehová. Clamará y dirá él: heme aquí. ¿Qué se te ofrece? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. Mira lo que dice ahí: en las tinieblas nacerá tu luz. Empezarás a ver claramente, y tu obscuridad será como el mediodía. Versículo 11. Jehová te pastoreará. Nakha en el hebreo, te conducirá, será tu guía siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, es decir, te mantendrá sano. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, y cuyas aguas nunca faltan. Y mira versículo 12. Tus hijos, tu descendencia y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Puedes ir a 2 Corintios 8:1? Mi amado hermano, en el corazón de Dios hay un lugar especial para los hermanos que pasan necesidad, para los hermanos pobres.
Tenemos que aprender, mi amado hermano, a dejar de vernos nosotros mismos y ver a las demás personas. Por eso te digo, no me malentiendas, yo no quiero que des más aquí. No, mi hermano. Lo que espero es que tu corazón empiece a ver a las demás personas. Yo no te estoy pidiendo más aquí, porque esta obra es de Dios, mi hermano. Y Dios hasta hoy en día, tenemos 5 años. Un diciembre, porque diciembre es cuando dan menos. Y dan menos porque la gente, bueno, los hermanos se van de vacaciones. Un diciembre no había para la renta, mi hermano. Y yo le dije al Señor, pues bueno, andan de vacaciones, estaban ocupados. ¿Qué crees, mi amado hermano? Un hermano que nunca se ha congregado aquí me habló por teléfono y me dice: hermano, Dios ha puesto en mi corazón regalarle 8,000 pesos. Yo dije, pues, te agradezco mucho, mi hermano. Pagamos renta el mes de diciembre. Ese día estuve tentado porque pagamos el día 18. Yo dije, ¿y si compro cena? Y pues, en fin, no sé, tú. Y yo dije, no, mejor no. Pagué enero de renta y parte de febrero. Y el 24, como a las 7 de la noche, hola. 2 hermanitas, una hermana y otro hermano, nos trajeron cena. Te digo esto, mi hermano, porque Dios, si tú no estás al pendiente de mí o de nosotros, Dios sí está al pendiente de nosotros. O sea, eso no te quepa duda. Yo te digo esto porque tú estás viendo que hay muchas bendiciones. No me malentiendas. Yo no te puedo predicar que des 1,000 para que Dios te dé 7,000. No. O que des tanto porque Dios te va a devolver. No es verdad. Eso es salido del infierno. Lo que dice el Espíritu Santo es que en la medida que tú te ocupes de las necesidades de tus hermanos que pasan tribulación o necesidades, en esa medida Él te va a bendecir, no solamente físico, sino espiritualmente. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, te platico esto, mi hermano, porque viene diciembre también. No te olvides de este lugar. Imagínate que te fueras de vacaciones y que llegaras en enero y tocaras la puerta. No, pues ya se fueron. ¿Por qué? Pues es que don Memo ya vino y le sacó sus cosas. La verdad es que Dios no nos deja, mi hermano. Mira lo que dice aquí 2 de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pon atención, porque las iglesias de Macedonia eran las más pobres del Antiguo Testamento. Las más pobres, Y lo triste es que aquí el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corintio que era de las más ricas. Y entonces el apóstol Pablo pues les tiene que poner el ejemplo. Mira versículo 2: que en grande prueba de tribulación estaban en necesidades, la abundancia de su gozo, pero estaban muy contentos, y su profunda pobreza. Esa profunda pobreza es casi al grado de la mendicidad. Así estaban las iglesias de Macedonia. Abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sabes qué estaba pasando? Que en Jerusalén la iglesia cristiana, los nuevos cristianos,
tenían hambre, estaban padeciendo hambre. Y entonces las iglesias más pobres del Nuevo Testamento, mira, estaban en necesidades, pero dice que estaban en abundancia de gozo, eran felices. Solamente el Hijo de Dios es feliz en la abundancia y en la necesidad. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, le dice el apóstol Pablo, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 4:11 me parece que habla de las necesidades. ¿Puedes ir rapidito ahí? Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Siguiente, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regresa ahí donde estábamos, 2 Corintios 8:2. Las iglesias más pobres del Nuevo Testamento estaban en gran tribulación, necesidad, en abundante gozo. Eran profundamente pobres y aún así abundaron en riquezas de su generosidad. Siguiente versículo. Dice el apóstol Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4. Y no solo eso, mira versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, no nomás no tenían, casi eran mendigos, y ellos rogaban que el apóstol Pablo les concediera el privilegio de apoyar a sus hermanos que no tenían que comer. ¿Qué te parece? Siguiente versículo. Mira. Y no como lo esperábamos. 5. Pero ¿sabes por qué tenían esa capacidad? No era por ellos mismos, era por el Espíritu Santo de Dios que habitaba en su corazón. Mira. Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Y aquí está la clave, mi hermano. Las iglesias de Macedonia primero se tuvieron que ver entregado al Dios de la gloria, y después se entregan a sus hermanos. El problema cuando no estamos viendo a las demás personas, ¿sabes cuál es? Que no nos hemos entregado a Dios. Simplemente vemos la escritura, la leemos, pero no estamos practicando lo que dice ahí. Venimos aquí y la emoción te dura tal vez la tarde, y otro día, dice Santiago, ya te viste en el espejo, pero ya te fuiste y te olvidas cómo eras. Mi amado hermano, ¿sabes por qué siempre va a haber hermanos pobres aquí? Siempre. Porque es el termómetro de tu corazón. Es el termómetro que Dios va a usar cuando lleguemos allá, porque vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestro servicio. Y vaya que uno de los servicios más importantes es aprender a ver a los hermanos en necesidad. Mira, ¿por qué la iglesia más pobre, la que estaba en la mendicidad, decían: por favor, déjenme participar para mitigar un poco el hambre de mis hermanos? ¿Por qué? Porque primero se habían entregado a Dios. Nosotros no podemos pensar en los demás si no nos hemos entregado a Dios. ¿Sabes una cosa? Aquí en este lugar cada día hay más personas que servimos. Cada día. Por ejemplo, lo vemos en las noches con Jesús. Hay mucha gente sirviendo, pero también hay mucha gente que no está sirviendo.
Y entonces es cuando tú tienes que ver qué camino están caminando tus pies. ¿Por qué? Porque no sea que solamente estés oyendo de un tal Jesús. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, a ver a nuestros hermanos en necesidad. Ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual